Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera entrevista que estamos realizando a creadores y escritores de la Comuna de Alicantén en esta semana de conmemoración del Día del Libro que hemos preparado con mucho cariño entre la Municipalidad y la Biblioteca Pública de Alicantén. Hoy nos encontramos con Nicolás Martín González, el escritor y músico de Alicantén, que ha publicado 2 libros hasta el momento. El primero que tenemos aquí, que es Rayo de Luz, y el segundo, que es Silencio Rebelde. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Camila? Gracias por invitarme. Estamos muy bien acá. Un agrado tenerte, un escritor bastante joven en nuestra comuna y músico también. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo has estado tú en este tiempo de pandemia? ¿Cómo ha estado tu proceso creativo? Es bien difícil decir que uno está bien, obviamente, porque inevitablemente yo creo que nuestro destino humano está ligado inexorablemente a los demás también. Y si mi vecino no está bien, mi comunidad no está bien, obviamente uno no va a estar bien. Pero por lo mismo, y desde ahí también, desde la inoperancia de nuestro gobierno respecto al manejo de la pandemia, el proceso creativo ha surgido desde ahí también, pues, ¿no? Como qué hacer o qué ser en este momento tan crítico para todos. ¿Y qué has hecho o qué eres en este momento, como tú decías? Siempre estoy escribiendo algo, siempre estoy criticando algo, siempre estoy reflexionando sobre algo. Y la verdad es que el 2020 fue un año bien complejo y bueno, para a lo que yo me dedico es muy complejo porque no hay planes de, no sé, de abrir los centros culturales, no hay planes de volver a abrir teatros y esto mismo, los libros, a principio de año publiqué El Silencio Rebelde y hasta ahí llegué. No quise hacer ninguna actividad más y de hecho tenía planificado haber publicado como la colita de lo que quedó fuera de Silencio Rebelde, pero preferí detenerla. Así que, bueno, básicamente uno sigue haciendo lo que puede dentro de las posibilidades. Exactamente, bueno, un tiempo difícil para todos y todas en este tiempo, pero estamos acá tratando de rescatar lo bueno, tratando de entregarle un mensaje a la gente de inspiración, y es por eso que queríamos preguntarte cómo nace este deseo por crear y escribir. Algo que siempre está, yo creo, o siempre estuvo y espero, si es que la vida dura, estará. ¿Cómo nace? Bueno, siempre hago referencia un poco a cómo nace, la verdad. Lo que yo recuerdo y lo que me recuerdan es que desde chico me tenían libros de cuentos de estos como bonitos, grandes, como un cuento para cada día. Y la cosa es que me contaban tanto esos cuentos que yo me sentaba en un sillón, no sé, toda la tarde a recordar el cuento mientras veía las imágenes. Ese es mi primer acercamiento a la lectura y quizás a los 3 años. Que quizás no estaba leyendo, pero en el fondo estaba pensando lo que veía, ¿no? Pero cómo nace la publicación de estos libros, bueno, a lo largo de mi vida yo decidí no publicar nada, porque en el fondo lo que iba a decir lo iba a hacer, yo lo iba a hacer. Y dije, no es necesario decir nada entonces, solo seamos, ¿no? Pero decidí hacerlo porque los tiempos cambian y cambian muchas cosas y
Y creo que es algo bien infantil, pero llamo a la reflexión de una comunidad a través de la palabra, porque creo que la palabra es lo único que hay, es lo único que existe. Todo lo que vemos es una palabra, una idea que una vez fue invisible y que alguien concretó, ¿cachai? Y desde ese punto yo decidí publicar mis libros, desde el punto de empezar a llamar a la reflexión, más que a llamar a la lectura de mis libros en sí mismos, sino llamar a la reflexión de la comunidad respecto de las cosas que están pasando en la comunidad y que no están bien. Y en ese sentido, no sé si los libros que he hecho hasta ahora lo cumplen realmente, porque releerme a mí mismo quizás signifique leer a otros autores también. No es tan solo, no son tan solo letras, a eso me refiero. O sea, dentro de tu libro obviamente hay influencias o personas que han dejado como huellas, ¿o no? Exacto. Yo creo que desde ahí también escribo, como desde mi experiencia. Ahí va la otra pregunta, que es, ¿quiénes o qué influenciaron para convertirte en escritor? Yo creo que es inevitable que a cualquier persona lo influya todo primero que nada, su deseo, después su círculo cercano y luego el mundo o la comunidad donde nació. En ese sentido, yo tengo el deseo. Por eso, siendo, entre comillas, joven, he publicado estos libros ya precozmente, quizás para los ojos de las demás personas. Y desde mi círculo cercano, la verdad es que, como una vez le comenté acá a Rodrigo y a Gonzalo en una entrevista que me hicieron en el colegio, tuve la suerte de que me contaban cuentos cuando era niño, de que en mi casa había libros para leer y de que en un momento, en el aburrimiento de quizás la juventud, los libros fueron una buena forma de pasar el tiempo. Bueno, la otra pregunta que queríamos realizarte es ¿en qué te inspiras para poder escribir? Bueno, yo creo que reflexionando un poco sobre lo anterior, podría como comentarte algo que se liga con esta pregunta, porque es tanta la injusticia en nuestro país que inevitablemente uno, ser pensante, reflexiona, siente y escribe desde ahí. Y en ese sentido, con lo que tú decías de que a ti no te llamó la atención el mundo de la lectura, si lo pensamos en nuestro contexto actual, comprar un libro es un privilegio. Es un privilegio comprar un libro. Y un libro en sí mismo es un bien cultural. Y la cultura es algo que pertenece a todos los habitantes de un territorio. Y de esa forma, el territorio empieza a pensar y a crear ideas para la transformación del mismo, o quizás la conservación del mismo, que es algo que nosotros deberíamos pensar. Lo que me motiva a escribir, por lo menos Silencio Rebelde, recuerdo una vez le comenté a una amiga, era que yo quería leérselos a la comunidad de alguna forma y crear una actividad donde reflexionáramos en torno a las ideas que nacen de nuestro territorio, que es Chile, que es América Latina y que es un mundo al borde del colapso.
de alguna forma. Yo creo que sí, como que, bueno, lamentablemente no se pudo publicar, o sea, se publicó, perdón, pero no se pudo hablar con otras personas como tenías pensado, pues entonces, lamentablemente, eso no se puede hacer por el contexto que todos ya sabemos. Por lo general, en tu casa o donde estés, ¿dónde te gusta escribir? ¿En una libreta? No. A la antigua, inclusive aquí tengo mi... Sí, de hecho sí escribo en una libreta, pero ¿te refieres al espacio físico? Claro. Normalmente trato de escribir cuando no hay nadie mirando ni escuchando. O sea, cuando todo duerme o cuando estoy solo. Como que en ese momento siento que, en mi caso como artista, la soledad es muy importante porque es como una especie de liberación, ¿no? Porque uno piensa lo que quiere, es lo que es y a la vez uno igual es otra persona bajo los ojos del público, por así decirlo. Como lo que antes conversábamos con respecto a la obra de Neruda y a la persona Neruda. Como no sabemos si existe como una proporción directa respecto de si la persona es lo mismo que lo que dice o lo que siente. Bueno, en realidad es muy complejo eso. Es como una reflexión que ha habido en los más de 2000 años que tenemos de civilización occidental. ¿En qué lugares sueles escribir? ¿O cómo es tu proceso de escritura? No sé, un día lees un libro, o no sé, lees algo que te llamó la atención, o estás afuera y en ese momento reflexionas y luego dices, esto podría escribirlo, lo voy a hacer en la noche cuando ya todos se bañen. No. Es algo súper natural, yo creo. Y depende, porque tampoco es algo estático. El proceso va cambiando constantemente. Por lo menos en mi caso, cuando escribo, por ejemplo, una canción o escribo una melodía, todo es relativo. Nunca hay un método científico, esto será así. A pesar de que a mí en la academia de la música me enseñan un método, pero ese método, a fin de cuentas, como a mí como ser humano creador, no me es válido tampoco. Como que somos tan complejos como seres humanos que en el fondo uno no sabe si lo que está haciendo es realmente de uno. Porque puede influirme o nos influye cualquier cosa de nuestro entorno, nos puede influir cualquier cosa que nos llame la atención o que nos llamó la atención en el pasado y la memoria queda ahí, ¿cierto? Es bien complejo. Claro. Y normalmente trato de escribir donde sea, si es que es el momento. En realidad, más que dónde, es cuándo. Es cuando estoy tranquilo, en el sentido de que yo siento que lo que voy a decir es adecuado. Porque a veces uno no está en el estado que necesita para hacer algo. Y yo trato de estar en ese estado porque no tengo apuro, la verdad. Esa es mi palabra. No hay nadie que esté ahí como, ya, pues escribe. Sino que es algo que nace desde muchas partes. Sí. No sé si me entiendes, pero... Creo que sí, es como, puede ser de cualquier cosa y en cualquier momento. Exacto. Como que solamente fluyes. Es algo súper cotidiano. Y no sé si solamente fluyo porque... Igual lo piensas. Obviamente. ¿Cachai? Pero es que depende. Por ejemplo, siento que una idea igual es algo que uno tiene que cultivar. O un cuento. Porque a mí, por ejemplo, la poesía que se ha publicado me ha costado escribir ciertas partes. En el sentido de que hay que pensar bien lo que se va a decir, cómo se va a decir y qué se va a decir. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Qué vamos a decir? Porque podemos hacer un libro de
no sé, sonidos de animales, que sean pura onomatopeya y no digan nada. Y quizás si quiere decir algo, pero es algo tan complejo de entender que quizás ya no va a tener sentido a la larga. O si no te explican qué quiere decir un experto, ¿cierto? Pero este no es el caso. Por ejemplo, una idea de un cuento en este momento no sabría cuándo se va a dar, pero se da poquito. Algo, pero no es así, por ejemplo, con cierta poesía, como el primer libro de Silencio Rebelde, que fue así, porque es cortito igual, pero lo que se dijo se sentía y estaba claro, desde el momento en que tomé el lápiz hasta que me puse y no estaba solo tampoco, estaban todos despiertos, ¿cachai? Como que no es un requisito esencial. Con la soledad me refería como a la tranquilidad, pero la tranquilidad normalmente es de adentro. Como que ya me siento tranquilo a escribir o a hacer lo que sea, la verdad. Normalmente prefiero ese estado a otro estado. Bueno, hablaste ya de tu libro, ya nos estás relatando un poco, pero también me gustaría saber si tiene algún libro favorito de acá, de la biblioteca, algún texto que nos gustaría, tal vez de ti, algo que te haya gustado. Tenemos ya, sí, en verdad, tenemos algo preparado, no nos vamos a hacer los lesos, tenemos algo preparado ya, de un libro que a ti te gustó mucho, no sé si te gustaría leerlo ahora, que está ahí. ¿Te lo leo? ¿Sí? Ok. La verdad es que no un libro, bueno, todo esto ya estaba listo. Fue algo que nació eso sí de acá mientras conversábamos, sí. Unos libros que a él le gustan bastante. Sí. Cuéntanos de estos libros, Po. ¿Por qué te gustan tanto y por qué son importantes para ti? La verdad es que siempre pienso en estos libros, de alguna forma porque encuentro de que quizás los leí en un momento de la vida que es como cuando algo va a pasar y te marca, ¿cachai? Eso yo creo que fue como estos libros, como el momento en que cambió algo en mi forma de percibir la realidad, por así decirlo, porque este tipo era un filósofo. Y bueno, él logró su objetivo, el filósofo, porque me hizo empezar a cuestionar lo que yo veía, con quién compartía, mis propios gestos, mi propia forma de estar en el mundo y de cómo el resto está en el mundo, de qué es el mundo, qué es lo que es, todas esas cosas. Y es bonito cuando sucede eso porque he visto que gente vive pensando de que uno es lo que le hicieron, lo que te tocó vivir, ¿cachai? Como dónde naciste, dónde creciste. Yo creo que somos eso, inevitablemente somos eso, y los que nos tocó un buen lugar agradecido y los que les tocó un mal lugar, ¿cachai? Es como que no está bajo nuestro control. Claro. Pero es súper importante. No súper importante, me refiero sobre todo en nuestro país donde las condiciones sociales están marcadas y marginalmente quién puede y quién no puede. Y eso no debería ser en ningún lado, sobre todo si la Constitución dice que ciertas cosas son derechos fundamentales del ser humano, no se respetan de ninguna manera. Entonces, este autor me hizo empezar a cuestionar la realidad en la que yo estoy viviendo. Y voy a leerles este que se llama El Rey Sabio. Ya. Dice, hace tiempo, en la remota ciudad de Winari, había un rey sabio y poderoso que regía a sus súbditos. Era temido por su poder y querido por su sabiduría. La ciudad tenía en la plaza principal un pozo de agua fresca y pura, de la cual bebían todos sus habitantes, incluyendo el rey y los cortesanos, ya que era el único pozo que tenían. Una noche, mientras la ciudad dormía en paz, apareció una bruja y echó en el pozo 7 gotas de una extraña pócima, y dijo, a partir de ahora cualquiera que beba esta agua se volverá loco. Cuando llegó la mañana, todos los súbditos del rey, a excepción de
y sus cortesanos enloquecieron, tal como dijo la bruja. Y durante ese día, lo mismo en las callejuelas que en los mercados y plazas, las gentes no paraban de hablar. El rey está loco. El gran chambelán y él han perdido la razón. No debemos consentir que nos gobierne un rey loco. Debemos destronarlo. Esa noche, el rey ordenó que llenasen una gran copa de oro con agua del pozo y cuando se la llevaron, bebió una parte y dio el resto a su chambelán para que lo bebiera. Y al día siguiente, en la remota ciudad de Winari, hubo un gran regocijo en las gentes, pues el rey y el gran chambelán habían recuperado la razón. Ese es no sé qué es esto. Es como un cuento, una reflexión, un poema, no tengo idea, ¿cachai? Pero es genial. De hecho, lo podemos llevar al contexto actual y reflexionar respecto a nuestro país, ¿no? Lo podemos llevar al contexto actual y reflexionar respecto a muchas cosas, esta idea del rey loco o de la locura, que es algo que yo uso mucho en mis libros. La locura. Es como si los personajes estuvieran locos, pero también te deja ¿serán los personajes los locos? O es algo implícito, la verdad, porque quizás el mundo está al revés y no los personajes, ¿cachai? Es algo que es bien impactante. Sí, es bastante raro en verdad. Como que al final estaba loco, no estaba loco, bebía un agua y ahí se le fue la locura, otro tipo de agua y ya. Claro, ¿Cachai? y es bonita la idea de que uno puede parecer a los locos a los ojos de otro que no piensa, que no siente igual a uno, ¿cachai? Y es solo la idea que tú tienes del otro lo que te hace definir la locura, no la locura en sí misma. Quizás eso es una de las cosas más importantes que se pueden rescatar de ese cuento, de que ¿está de verdad loco el loco? O es que es una, claro, es una yo cosa, estoy loco. es una cosa de lo escéptico, igual es como ¿está loco el loco? O yo estoy mal. Y yo creo que eso, o yo estoy mal, claro, es una de las cosas que más me ha gustado a mí reflexionar, porque ¿estaré mal yo? Ponerse en duda. Ponerse en duda, además, porque está bien, o sea, no está bien. Pero primero, disculpen lo que dije, pero... ¿Qué no está bien? ¿Cuestionarse uno mismo? Es como lo que dice la Biblia, ¿no? Como de eso de mirar la viga en el ojo ajeno. Cuando, o la paja en el ojo ajeno y que tú tienes una viga en tu ojo. Claro. Es que yo encuentro que esa idea de ponerse en duda tiene que ver relación con eso, ¿cachai? Como de... No pongo en duda lo que yo soy, lo que yo hago, lo que me dedico. No pongo en duda el mundo que me tocó vivir. No pongo en duda nada, en el fondo, porque la vida es como es. Claro. Pero en ese caso igual estaban juzgando a la otra persona, pero él no se estaba dando cuenta de que tenía la tremenda cosa, no se cuestionó, ¿cachai? Solo juzgó a la viga de esa persona, pero él no se cuestionó su viga. Claro, eso, ¿cachai? Eso es. Que en todo caso no es para nada malo cuestionarse y ser como bien crítico con uno mismo. Y de hecho ahí entran los libros a jugar, ¿cachai? Porque nos enseñan que existen múltiples realidades, que han existido múltiples formas de vivir la vida a través de la historia de nuestra civilización. Nos enseñan a salirnos de nosotros mismos, a descentralizarnos, de dejar de ser, entre comillas, tan individualistas, porque es una idea que se ha tratado de fomentar esta del individualismo en nuestro mundo, pero el individualismo nace de la idea de la autonomía económica en el fondo, no es una idea de o sea, esa idea de la autonomía económica se ha transformado en un individualismo que uno se cree separado del resto que lo rodea. ¿Qué quiero decir con esto? Todo está conectado, prácticamente. ¿Cuántos años tenías cuando leíste esos libros? No sé.
pero estaba en la enseñanza media. Ah, ya. Sí, no me acuerdo. Eras sí. chico todavía. Sí, Más chico que ahora. eso es relativo, porque ¿qué quiere decir que uno sea chico? Que es bajito, que piensa que no es maduro lo suficiente como para... En edad solamente en este caso. Es que ahí está el prejuicio que estoy tratando de cuestionar y como la... ¿Para qué decir cosas que no...? En el fondo es algo que está normalizado y algo súper común, la verdad, y quizás alguien piense que lo estoy llevando al extremo y quizás sí, ¿cachai? Porque me gusta llevar las cosas a los extremos, pero pongamos en duda también lo que decimos y lo que hacemos, obviamente. Y ahí están los libritos, porque son palabras en el fondo, su contenido son palabras y palabras es lo que nos comunicamos uno a otro, palabras, las leyes, palabras, las sillas, las mesas. ¿Cómo se llaman los 4 libros que tienes en tu mano y que están disponibles en la biblioteca? El Loco, bueno, en realidad son 6 libros. 6 libros. Sí, son 4 libros y 6 obras. El Loco, Lágrimas y Sonrisas. El Vagabundo, Ninfas del Valle. El Jardín del Profeta, Arena y Espuma. Y... este se repite. No lo había visto. Bastante interesante y reflexivo lo que acabamos de ver. Nos gustaría igual que en este momento nos mostrara un poco alguno de tus libros. ¿Te gustaría leer un extracto de cualquiera de los dos? Para que la gente igual conozca lo que escribes. Yo no escribo nada, me lo escribe mi madre. Estamos engañados todo este tiempo. Sí. Ella es la real escritora. Voy a leer de este. Ya. Porque... ¿Tienes algún preferido? No. ¿No? No. Los dos los quiero igual, como hijos. Si es que tuvieras hijos, claro. ¿Ah? Bueno, las mamás por lo general dicen que no tienen hijos preferidos. Me imagino que con los libros es lo mismo, no hay ninguno preferido. No sé. Yo creo que si las mamás sí tienen un hijo preferido, pero no lo dicen. Por mamá, claro, por ser mamá. Es éticamente incorrecto, yo creo, como, no, ¿sabéis qué? No te quiero más que a él. Pero yo creo que este es más completo en cierto sentido porque abarca más cosas. Y quizás tiene que ver más con lo que nos sucede, a pesar de que lo publiqué y lo escribí en como 2019, 2020, pero a principios del 2020 igual tiene como latiendo sobre sí como esta es la realidad que tenemos, como qué podemos hacer con ella. Por ejemplo, déjame buscar. Hay cosas bastante interesantes de este libro, por ejemplo, que no tiene números. Ah, sí. No tiene, a mí me llamó mucho la atención, sobre todo de ese libro que no tiene como abajo el número. Sí, no tiene número de página. Ajá, tampoco tiene como de dónde viene la editorial, sino que simplemente tiene el nombre del autor, el nombre del libro en sí y ya. Sí, y bueno, te voy a comentar algo que quizás no tiene que ver, pero hay un músico que yo respeto mucho y que él en la portada de un libro, de su disco, escribió una especie de manifiesto de que un disco no son las imágenes, porque si tú te das cuenta, la democracia en la que vivimos igual se vuelve, como dice un filósofo alemán, se vuelve como coercitiva, como que se impone, no es la palabra coercitiva, pero como que se impone la igualdad como que el mercado, en el fondo, la industria de las cosas, por ejemplo, la industria de la música, trata de crear la imagen para vender el disco, que en realidad no es la imagen, sino que son las canciones que están adentro del disco. Y así nosotros compramos a través de lo que vemos y no a través de lo que está dentro, ¿cachai? Y quizás lo mismo pasa con los libros.
Suele pasar. de que buscan ahí los diseñadores gráficos el lugar perfecto donde colocar ciertas cosas, ¿no? O la portada, los colores, que sean Claro, llamativos. de que todo sea tan, entre comillas, artificial. Así con la vida, de que todo es tan artificial, desde nuestro relacionarnos hasta cómo hacemos las cosas para que otros las consuman, ¿cachai? Y ya, pues este tipo hace en su portada de disco, escribe como Marx y Hegel, no sé qué cosa, a principios del siglo y tanto, cuestionaban esta producción en masa. Y lo que más me llama la atención a mí de aquello es lo que te dije, de que él dice, un disco no es la imagen, un disco son canciones, es la música que está dentro. Y de esa forma, bueno, esto lo comento a pesar de que yo no conocía a ese artista antes de publicar este libro y de escribirlo, obviamente. Pero te lo comento porque esa misma cosa de los dígitos que yo te decía delante son gestos de una independencia, entre comillas, de querer romper con algo que ya está establecido como tal, pues, ¿cachai? Como en vez de recordar el número de la página, trata de recordar lo que decía, utilizar la memoria un poquito más, que también es algo que se va perdiendo y que es algo tan importante. Bueno, también otros gestos, que creo que a la primera persona que le mostré este libro, le leí esto, que dice, en realidad no es un poema, es una pregunta, o es una especie que trato de hacer reflexionar a alguien que no sé si conozco, porque eso en el fondo es un lector, ¿no? Le dije, ¿qué es una pregunta sin respuesta? Una duda, ¿cierto? Cuando a uno le preguntan algo, que una pregunta sin respuesta, una duda. Cuando uno piensa en algo que quizás no sabe. Que no conoce, claro. Claro. Pues, ¿qué es una respuesta sin pregunta? Es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No. ¿No? Eso ya es otra cosa. Sí, una pregunta, ¿qué es una respuesta sin pregunta? Y no le respondo nada. Pero, bueno, en realidad se llama comprensión. Y hay como una especie de espacio blanco y ahí le pongo comprendes. Obviamente que no te voy a dar la respuesta para ver si produzco la reflexión, pero a lo que yo me refería en ese momento cuando lo escribí, esto lo escribí cuando estaba más chico, usando el término, es a un condicionamiento, a una creencia que por tú haber llegado al mundo en un lugar en específico, en el lugar donde estás, en tu familia, donde sea, te están enseñando algo antes de que tú quieras saber qué es lo que te están enseñando, ¿cachai? ¿Qué es una respuesta sin pregunta? Te están respondiendo algo que tú no has preguntado. Y en el fondo sigo cuestionando cosas desde mi escritura. Pero si quieres que les lea algo, podría ser esto, del primer libro de Silencio Rebelde, que creo que va como al caso de los días que han sido, bueno, que días este año y un poco más de pandemia, y sobre todo en nuestro país, que dice: es lindo ver cómo se abren los cielos claros en esta época penumbrosa, donde pareciera que todo va a volar en pedazos en cualquier momento. Es bonito ver cómo se rejuntan los seres buscando manos y apoyo y soportando juntos el dolor de apáticos poderosos, de corazón débil y desequilibrado. Es lindo ver cómo se escriben solas las palabras y se transmiten de boca en boca, sin apuros. Que esta revolución durará lo que dura una pena después del amor y dejará secuelas para que cada uno, desde su espacio y mundo, comience su propia rebelión y se desadoctrine y desarme de sus patrones y traumas internos. Se deconstruya y reconstruya como mejor le plazca,
a imagen y semejanza de sí mismo. Pero sobre todo sirva este largo proceso para reiniciar la revolución externa que dejamos en pausa, pero no en el olvido. Regaremos con esperanza los motivos de una lucha que todos debemos dar, contra uno mismo, contra el destino de un país y del mundo. Esa es la obra que se llama 7 poemas de amor, entre paréntesis sano, y una canción de esperanza, que como te comentaba era como cuando un amigo me contó de Pablo Neruda como violador, ciertas estrellas se alinearon y dije, bueno, no dije, como que sucedió este libro, como una especie de construcción de esa obra de Neruda, de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Escribí este libro, que era para las mujeres, para las que está dedicado igual el libro. Bastante interesante, reflexivo. Por ahí estuvimos conversando otras cosas. La verdad, me gustó mucho conocerte un poco más, saber de ti, saber cuáles son las cosas que te motivan. La verdad, una persona bastante profunda, a pesar de ser chico. Ah, no, mentira. Lo digo en broma porque ya entendimos que no, ¿cachai? Pero la verdad sí, yo creo que, y espero que a toda la comuna también le haya gustado poder conocer a Nicolás, saber más de él, entender que es una gran persona desde adentro, y que estas cosas, o sea, lo invito totalmente también a leer su libro, donde van a también entender un poco más de todas tal vez estas críticas o todos estos pensamientos que puedes estar en ellos, y también te invitan a reflexionar. Antes de terminar esta entrevista, me gustaría saber si, te dejo el micrófono abierto en realidad, si que quieres entregarle algún mensaje a la comunidad o algo que nazca hacia ellos o a la persona que nos esté escuchando al otro lado de esta pantalla. Silencio Rebelde tiene harto de Licantén, porque me gusta la tierra que es Licantén, me gusta la tranquilidad de Licantén. Yo creo que algo invalorable, porque yo vivo en Santiago cuando no estoy aquí en Licantén, y la verdad es que el ritmo de vida es totalmente distinto y algo que no tiene valor, ¿cachai? Como que no vale la pena. Si uno mira para atrás, quizás no valía la pena todo ese progreso que hace crecer una ciudad para cambiarlo con la tranquilidad que tiene un pueblo rural. De Licantén hay un capítulo que se llama Paisajes de Licantén, parece, como del segundo libro, que como que trata de construir un imaginario de lo que significa para mí ciertos lugares. Por ejemplo, la plaza, me acuerdo que de haber sido algo que escribí como a principio de año, como el día 1 de un año del 2020 quizás. También la pasarela, el puente de los escalones le puse ahí. El río, cuando estaba seco, también. ¿Qué más? Y hago una especie de bosquejo de Licantén, pero que no en el fondo es un bosquejo, sino que es como una interpretación subjetiva de mi experiencia dentro del pueblo y de mi casa, que yo creo que es por lo que yo vivo aquí, ¿no? Como porque está mi casa aquí. Y cómo es el ambiente en ese espacio también, es súper agradable, y ahí se habla de cómo nos reímos de la pobreza, de la ruina, de todo, y somos felices, ¿cachai? Y también hay un cuento de Licantén como la creación bueno, en realidad no es la creación de un pueblo, sino la creación de un territorio, que a una amiga le gustó, por lo menos pasó el visto bueno de ella. Pero no les voy a hacer spoilers de eso por si quieren leerlo, pero
Eso sí, los invito, porque creo que eso nos faltó como conversar un poco de lo que significa este espacio de la biblioteca pública. Es súper importante, yo creo, sobre todo en el mundo que vivimos ahora, donde hay información por todos lados, ¿cachai? Pero no toda la información puede ser positiva, quizás. Y más que positiva, los libros que están quedando tan en la periferia de nuestra vida cotidiana, a pesar de ser públicos, son como una especie de desconexión con el discurso oficial que tratan de contarnos, desde, no sé, desde la televisión, desde el gobierno, desde desde las cúpulas de poder, que nos tratan de contar un discurso de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que hay que hacer, ¿cachai? Pero los libros son una especie de desconexión y conexión con esa reflexión cotidiana, que ni siquiera es algo tan... O sea, es algo muy importante para nuestra cotidianidad humana, no sé cómo decirlo, pero es algo fundamental, pero algo que no está, ¿cachai? Y de esa forma creo que los libros son una buena manera de empezar a pensar. Y esta biblioteca para mí por lo menos es súper significativa porque, como te mostraban delante, estos libritos que los leí hace mucho tiempo ya, y como a mí me encantan los libros, gasto la plata que puedo, trato de comprarme un libro, ¿cachai? Me gustan los libros y venir aquí para mí es como emocionante. No, si te vimos ahí al tiro, llegó y empezó a buscar libros, a ver si había alguno nuevo o algo que había que releer. Sí, pues mira, tienen libros, todos los libros de Juego de Tronos, de la canción de Hielo y Fuego. En delante les comentaba El Señor de los Anillos también, que me encantó cuando los leí los tres y que no es nada que ver con la película, ¿vos cachai? Estos mismos autores que la verdad es que, como dijo el coronel Aureliano Buendía en 100 años de soledad, como que uno hace lo que tiene que hacer en lo que significa su, entre comillas, destino, ¿cachai? Pero no es que lo que yo hago sea muy importante con respecto a lo que hace un panadero, sino al contrario. El escritor como que aporta al imaginario colectivo, y el imaginario colectivo puede estar ahí por siempre, pero el panadero lo necesitamos siempre, ¿cachai? Como que no hay ninguna diferencia entre un artista y entre otra persona, sino que en el fondo es llegar a lo fundamental del asunto, de que hay que empezar a salir de ese discurso también, que en nuestro país se da mucho, como que a la autoridad la vemos así, como a la autoridad, pero es una persona más nomás, ¿cachai? Y la autoridad debería ser quizás la más humana de las personas, porque no se eligen solo las autoridades representan a los que representan en cada caso, y los representados tienen que darse cuenta de que ellos, entre comillas, son autoridad dentro de la democracia, porque ser ciudadano es súper complejo. Es lo más importante, pero es súper complejo. Sobre todo en este tiempo donde la autoridad ya es como la autoridad, casi como una especie de por lo menos en el contexto pandemia, como es como una especie de dictadura de control, como que usted no puede comprar esto porque no es esencial. Y veis que se producen muchos absurdos con respecto a lo que ellos dicen y a lo que ellos hacen. Como, no sé, por el gobierno diciendo que tienen que usar todos mascarilla y después pillan al presidente en una playa sin mascarilla. ¿Cachai? Como lo mismo pasa con la lectura, es como ojalá sea algo que
que traiga, más que cualquier cosa, que traiga como una especie de reencuentro con uno. En el fondo, esa reflexión cotidiana que se da es un reencuentro con uno, así como qué hice mal, qué hice bien. No es nada más que eso, pero es súper importante. Quizás. Pero no sea weón, lea. O lea, no sea weón. No, eso es algo que venía preparado, me lo dijeron así como, si te preguntan qué hacer, lea, no sea weón. No. Invitarlo aquí. O sea, es que no sé, es tan diverso, es tan diversa la modernidad, porque en Netflix, ya a mí me aburre Netflix porque es tanto el contenido que tiene que uno no sabe, ¿cachai? En el fondo no puedo invitar a leer a alguien, me encantaría invitar a leer a la gente, pero es algo que nace de uno. Pero les dejo esta pregunta. Usted, lo que cree que sabe, ¿cree que es cierto? Averigüe. No sé. O sea, yo no sé si lo que creo que sé es cierto, pero estoy buscando, ¿cachai? Por eso leo, porque hay libros de física, de metafísica, hay libros de filosofía, de psicología, libros de historia y de todo. Libros. Ahora me estoy enganchando con las novelas porque es entretenido igual. Y en este tiempo tan rápido todo, creo que leer una novela igual es importante porque es algo que es como lentito, ¿no? Como que ya la vida va tan rápido, pero agarráis un libro y es de a poquito. No es algo que te consumí en un tiempo determinado, sino es algo personal. Es como, ya, voy a leer un libro, ojalá sea un libro bueno. Eso ya lo va aprendiendo uno cuando va adquiriendo gustos, yo creo. Así que no hay libro bueno ni malo hasta que uno empieza a decir, este libro no me gustó, sí me gustó, o no lo entendí, ¿cachai? Exacto. No sé si estoy respondiendo a la pregunta. Totalmente. Muchas gracias, Nicolás, por este momento que nos ha entregado, por todas las preguntas que ya hemos aprendido de ti. Y queríamos ahora también agradecer a todos los que vieron esta entrevista de nuestro creador, músico y escritor, Nicolás, y los dejamos también invitados para la siguiente entrevista que dentro de algunos días se va a publicar en esta semana en conmemoración del Día del Libro. Como ya les dijimos, un segmento que hemos preparado con mucho cariño desde la Municipalidad y la Biblioteca Pública Alicantena. Así que muchas gracias a todos los que nos vieron, muchas gracias Nicolás nuevamente y eso, que estén muy bien.